llegué a escuchar, pero si no tienen cultura, ¿qué es lo que están pidiendo en la Convención Constituyente del 94? No tienen cultura, sí. ¿Sí? Bueno, por supuesto, las lenguas no eran lenguas, eran dialectos, eran jergas, en el mejor de los casos. Entonces tenemos que hay cultura, que hay linaje, que hay valores primordiales y un tema que no es menor, que es el territorio. El tan mentado tema de las tierras, territorio, ¿cierto? Ustedes saben que en nuestra provincia, por ejemplo, ya en el año 1930, en la época de Carlos Alvear, se les reconoce el primer territorio, lo que llamamos interfluvio, en esa zona tan hermosa de nuestro Chaco, donde estuvo la Cangayé también, que es Pampa del Indio, Castelli. ¿Sí? Ahí están las 150.000 hectáreas y que terminaron de entregarse en el año 90, en los 90, del 30 a los 90, 60 años después. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces la interculturalidad en nuestra provincia no es folclórica, es un valor que está enraizado en nuestra vida cotidiana, que está enraizado en nuestras instituciones, pero que no siempre se la reconoce. Porque además la interculturalidad, que no es multiculturalidad, porque la multiculturalidad es el reconocimiento del otro, pero rayano en la tolerancia. Acá estamos hablando de coexistencia respetuosa. Podría dar un ejemplo de un país fuertemente multicultural, como es Estados Unidos de América del Norte, pero allí no hay coexistencia respetuosa. Entonces, tenemos que la interculturalidad nuestra es un valor, pero además es un campo. Y acá se debate y se disputa en la escuela. Cuando hablamos de campo, es una noción bastante controvertida en términos sociológicos, pero yo la sostengo, sin ser socióloga, porque resulta cómoda. Es un espacio relacional de lucha. No es cuestión de que nosotros nos reunamos 2, 3, 4, 10 veces al año para celebrar la diversidad. La interculturalidad es como el río Bermejo, viene con toda la carga de una historia, que hace fuerza por entrar a la escuela, esa escuela que yo amo, pero que a veces es tan cerrada. Entonces, hablamos de educación bilingüe, intercultural, indígena. No estamos hablando de una propuesta pedagógica cualquiera, y discúlpenme, tampoco es educación popular. La educación bilingüe intercultural, y ya nos va a hablar de eso un docente con mucho prestigio, es un
subsistema o un sistema pedagógico distinto, fundado en la escuela de Warisata y adaptado a nuestro chacú. Por eso, cuando hablan de educación popular, yo digo de la que yo sostengo en otros campos, ¿no es cierto?, y en otros territorios, pero yo digo, la educación bilingüe intercultural es algo que tiene puntos en común, pero no es lo mismo que la educación popular. Porque tiene una historia, ¿sí?, y una historia muy rica que no da el espacio, ¿sí?, y es muy complejo. Por eso nosotros insistimos tanto, pero tanto, con la complejidad, la complementariedad, la transdisciplinariedad. Cuando hablamos de interculturalidad como campo de disputa, campo de disputa del conocimiento, de la construcción del conocimiento, estamos hablando de un posicionamiento diferente que a nosotros los criollos, y yo no reniego de mi formación criolla, pero sí nos exige, nos demanda objetivar nuestra subjetividad. Y entender que hay otros modos de construcción de conocimiento, otros modos de alfabetización, que no se contraponen con lo que nosotros consideramos buena educación popular, No, se complementan, que es lo que más cuesta. No se integran, nuestra pelea, digo nuestra porque yo acompaño, no nos queremos integrar a nadie. Queremos trabajar en la complementariedad basado en el paradigma de la complejidad. Esto lo dicen filósofos y pensadores occidentales, pero también lo dice la tradición de la pedagogía indígena, pedagogía del chacú. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que proponemos? Discúlpeme nosotros, mío, es decir, lo que acompaño, es un árbol curricular. Hay un tronco común nacional, que no somos unos loquitos que queremos irnos para cualquier lado, no, se respeta porque es una cuestión pragmática, también los chicos pueden necesitar moverse, pero después las raíces y el follaje es específico. Entonces, esta complejidad, no complicación, no son un problema. Lo releía a Edgar Morin, no confundamos complicación con complejidad. La complicación se produce cuando nosotros justamente disecamos y quebramos justamente esa comprensión de los fenómenos. Eso es complicación. La complejidad es entender que lo uno y lo otro pueden ser valiosos, tanto en la pedagogía, y acá voy a ser atrevida porque no es mi campo, como en el campo de la salud, como en el campo del derecho. Y la educación
bilingüe intercultural, yo traigo a colación de vuelta lo que contó Julio García. No sé si cuando él en el año 96 llegó a una escuela de comandancia Frías, principios del ciclo lectivo, y los niñitos cortaban figuritas, papelitos, ¿eh? Y volvió 4 meses después, por razones que estaba ya en movimiento de apoyo a los indígenas, vuelve a Comandancia Fría y los chicos seguían cortando papelitos, figuritas. Preguntó por qué. Porque no se entendían los chicos con los docentes o los docentes con los chicos. ¿Ustedes pueden imaginar una alfabetización con personas que hablan lenguas distintas, que se comunican con lenguajes diferentes? Pobres esos niños. Por eso también recuerdo a un líder indígena que decía, con sus defectos y sus virtudes, nada se compara a la educación bilingüe intercultural. Y piensen que en el año 87, cuando se inicia la formación de los primeros auxiliares docentes, no se puede iniciar la formación de profesores porque no había egresados de la escuela secundaria indígena. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y otro concepto que es fundamental en este campo de disputa, además de la historia, porque está el general Victorica, pero también está Meguesogochi, también está Juan el Ray, también está Paiquín. Además, tenemos que todo esto se disputa en la escuela. Y yo estoy pensando, o pienso justamente, en las matemáticas, en la química, en la física, en el concepto de alfabetización. No le voy a quitar la idea porque sería muy deshonesto de mi parte. Ya lo vamos a tener con nosotros a Carlos Fernández de Sáenz Peña, que junto con Genaro II han hecho un trabajo sobre alfabetización, porque así como los pueblos andinos y los otros pueblos más del norte han dejado monumentos, incluso escritos, bueno, ¿dónde está la alfabetización? Otra que no se contrapone a la clásica de la lectoescritura, sino que se complementa. Porque ¿cómo leían? ¿Cómo relataban los indígenas? ¿Cómo transmitían? Ustedes piensen que la historia oficial lo borró a Meguesogochi de la... Por ejemplo, digo Meguesogochi porque ayer hablaron de Meguesogochi. Lo borró. Bueno, ¿cómo esas otras fuentes orales, la fortaleza? Y cómo, vuelvo a decir, esa complementariedad que debe trabajarse de conocimientos, saberes, artes y práctica. Entonces, acá viene un concepto de Sousa Santos muy interesante, que es el de justicia social plural. Porque además de la distribución un poquito más equitativa de los bienes materiales y simbólicos, también está el reconocimiento de esos otros conocimientos, artes, saberes y prácticas. También está
justamente entender que lo que muchas veces denominamos artesanía no es artesanía, es arte. ¿Sí? Por eso, acá vamos hacia una justicia cognitiva. No lo digo yo, lo dice de Sousa Santos. Y él nos habla de la ecología de saberes también y conocimiento. Cómo se enraizan, cómo se trabaja. Pensemos en cómo contaban, cómo calculaban. Esta es la parte en disputa, o las pequeñas partes del campo en disputa en la escuela. Reconocer que existen justamente otros mundos y reconocer sus conocimientos, artes, saberes y prácticas que se complementan con los del mundo occidental, que en muchos casos vienen también de historias, de exclusiones y que son tomados de otras culturas. Entonces, nos quedaría pensar que existen esos mundos coexistentes y que necesitamos trabajar en el marco de la heurística. Porque como dice uno de los grandes precursores de la complejidad, dice, volvemos entonces a la imperiosa necesidad, cito, volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad en completud. Y señala que lo contrario de una verdad no es un error, sino muchas veces otra verdad. ¿Sí? Que pueden coexistir dos verdades. Y les puedo asegurar que si rascamos un poco en la historia, vamos a encontrarnos. ¿Sí? Y no solo en el campo específicamente histórico. Y acá viene esa interculturalidad que no es algo folclórico, que es un campo de espacio, un espacio relacional de lucha, porque apunta también a la vida digna, junto a los otros y en instituciones justas. Y de allí, para lograr construir, porque eso no está dado, esa vida digna junto a los otros, tenemos un gran medio, que son los lenguajes, dentro de los cuales está la lengua. La lengua ya no tiene el monopolio del sentido. Esto lo escuché hace más de 30 años. Imagínense hoy, la lengua ya no tiene el monopolio del sentido. Pero lo cierto es que el plurilingüismo está intrínsecamente también ligado a esta experiencia de la alteridad y de la interculturalidad. Plurilingüismo que no es poliglotismo, sino fortalecer las capacidades comunicativas de los sujetos. ¿Sí? A través, como dice ya la vieja, no sé si viejita, pero tiene sus años, Ley 5905, no recuerdo el número actual,
¿sí? A través de las experiencias de las distintas lenguas indígenas, regionales. Eso corresponde a cierta clasificación de la década del 2000. Yo tomaría acá la experiencia de esa pluralidad, ¿no es cierto?, a través de la lengua materna, a través de la lengua oficial también, y de las lenguas otras. ¿Sí? Mal llamadas lenguas extranjeras, porque muchas de esas lenguas otras son lenguas de herencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender con el plurilingüismo? Que nos lleva irreductible e ineluctablemente al tema de la traducción. Tenemos que entender que hay también una traducción intercultural. No solo una traducción literal o lingüística. ¿Sí? Al respecto, hay muy buenos trabajos, pero yo encontré que de Sousa Santos justamente hace una síntesis muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay traducción literal. Y palabra a palabra. O sí hay, pero puede perder el sentido. No solo el sentido, sino el sabor. ¿Sí? Y esto se da muchas veces, por ejemplo, cuando se transmite ciertos consejos médicos, en que se hace una traducción literal. También, lamentablemente, en la escuela, muchas veces sucede que se ha perdido cierta costumbre de trabajar complementariamente con el docente indígena, y entonces el docente criollo da su clase, así entre comillas, y le cede benévolamente 20 minutos al docente indígena para que traduzca. Bueno, yo al principio no entendía cuando los colegas indígenas me decían, al principio no hace mucho, nosotros no queremos ser meros traductores. Yo digo, pero la traducción es una actividad riquísima, es una actividad además que potencia cognitivamente al que lo hace. Pero después entendí cuando me explicaron de qué se trataba. Esos 20 o 10 minutos concedidos graciosamente para retransmitir justamente lo que ha dicho el docente criollo. Cuando tenemos estas lenguas en contacto, que pueden estar en contacto de distinto modo. Yo voy a decir, por ejemplo, o voy a pedir que imaginen un momento un lugar en nuestra provincia trilingüe, que los hay, ¿eh? Donde hay una lengua que no se habla entre los niños, pero los niños la escuchan. La escuchan en su entorno familiar. Hay una lengua nacional oficial. Hay otra lengua
llamémosle de la cotidianeidad, que es un poco una interlengua en muchos casos también, o un pidgin, más que una interlengua, un pidgin. ¿Cómo se encara la alfabetización inicial en ese caso? Ese es el gran desafío. Y no hablemos si a eso se le agrega una lengua a otra que anda circulando por el entorno, que en el interior se da. Acá tal vez no tanto, pero en el interior se da. ¿Sí? Porque todavía hay hay varias lenguas de herencia que mantienen su vitalidad. Y acá y el punto de la traducción intercultural no es menor, porque como dice, cito, el equívoco, la ambivalencia, el mestizaje y el mimetismo están en el corazón de la traducción intercultural. ¿Sí? Y cuando decimos traducción intercultural, también, y teniendo en cuenta que hay una lengua oficial nacional, ¿sí? Recordemos que la misma lengua no dice siempre las mismas realidades. ¿Sí? Que hay apropiaciones personales. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de interculturalidad y plurilingüismo? Queremos reconocernos o apuntamos a reconocernos en la coexistencia respetuosa, no en la integración, ¿sí? No en la asimilación. Yo saben las veces que he escuchado, ay, estos niños están tan bien integrados, me pongo un poco nerviosa. Ya estoy por ahí medio vieja y cascarrabia. Entonces, no entendamos que existen otros horizontes de sentido. Cuando entendamos que hay una lengua materna, otra distinta a la lengua nacional, está ahí subyacente. Y pensemos en la alfabetización inicial. Cómo se da y cómo a veces se imponen, ciertas prácticas que yo digo, qué doloroso que ha de ser estar en un lugar cuando te hablan y vos no entendés de qué te están hablando. Usted también nos va a hablar de esto, de los plantones de muchos docentes indígenas, cuando no sabían cómo pedir para ir al baño. Entonces, bueno, por supuesto, sucedía lo que puede sucederlo, se orinaban encima, entonces los retaban, los mandaban al rincón, pero no me lo dicen indígenas de mi edad, me lo dice gente joven. Y agréguenle, la estoy viendo a Marisa, y ahí me acuerdo de algo, a Marisa Gunman. Y los hipoacúsicos, los niños hipoacúsicos, que vienen y le hablan en otra lengua. Un segundito ponerse, ya que está tan de moda la empatía, ponerse en ese lugar, lo dramático que puede ser, el dolor que se puede provocar. Por eso la interculturalidad y el plurilingüismo
no son lindas palabras, son una realidad y que nos exige objetivar nuestras subjetividades y prepararnos para ese trabajo tan maravilloso. Porque educar en contextos complejos y plurilingües es todo un desafío. Y ciertamente la interculturalidad, leo ahora a Lili Ávalo, estará ligada siempre a la cosmovisión de cada cultura. ¿Qué pasa cuando hay varias culturas? Entonces, no nos olvidemos en aquello a lo que aspira el sujeto cuando va a la escuela, muchas veces por inercia, porque a uno lo mandan, pero a lo que el objetivo es no solo la realización personal, sino la construcción de la paridad de autonomía. Y en esa paridad de autonomía también implica el reconocimiento de la justicia cognitiva. Y voy a permitirme cerrar con otra frase de Edgar Morin, que dice: conocer y pensar no es alcanzar la verdad absoluta, sino dialogar con la incertidumbre. Repito, conocer y pensar es dialogar con la incertidumbre, si quieren epistemológica, si quieren epistémica, si quieren las dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lichi, y a todos y todas los que y las que estuvieron escuchando y compartiendo este espacio con nosotros. Les recuerdo nuevamente en el chat, ya dejé varias veces el formulario para dejar registrada la asistencia para el día de hoy. Y también aprovecho el espacio para comentarles que este conversatorio se enmarca dentro de un ciclo de encuentros virtuales que comienzan hoy teniendo en cuenta la interculturalidad y el plurilingüismo, y el próximo se va a hacer el lunes 5 de octubre a las 5 de la tarde, y va a estar a cargo del equipo técnico-pedagógico de la Dirección de Plurilingüismo, más que nada de los profesores de inglés, portugués, francés, y también una profesora invitada convocada de la materia de italiano. Habían algunas preguntas, las voy a ir leyendo, o no sé si quieren tomar la palabra y las comentan ustedes. Había una, te la leo, Lichi. Sí. Es de Pablo Garrido. Buenas tardes, ¿cómo están? Creo que comprendo el sentido del concepto y por eso me resulta interesante y relevante, pero me gustaría saber, si fuera posible, si la idea de lenguas otras tiene origen en algún autor o autora o referencia bibliográfica. Gracias desde ya. Bueno, el concepto de lenguas otras ha nacido junto con Pablo de una forma bastante anárquica, junto al de las historias otras. ¿Por qué hablamos de lenguas otras? Porque en realidad son lenguas que no son totalmente extranjeras, sino que en el Chaco se da la característica de que existen, ahora si se quiere, aparentemente no son tan fuertes, pero coexistían hasta hace unos 10 años, con distintos modos de participación social, por decirlo de alguna forma, alrededor de 20 lenguas, entre las indígenas y las de inmigración. Es decir, parte justamente de ese adjetivo
eh, post, post-sustantivo para diferenciar de la lengua materna y de la lengua nacional oficial. Si hay alguna pregunta más o si alguien quiere hacer algún comentario y pedir la palabra, lo puede hacer. Creo que otra pregunta no había, o al menos no la registré. Hay comentarios, Lichi, si mientras tanto te los voy leyendo. No, sí, lo que yo quiero decirle que el texto cuasi completo de esto que comenté hoy, ¿no? Está en la plataforma ELE. Y ahí tienen bibliografía también, que sería interesante que la busquen, porque esta idea de esta charla surgió también cuando leí algo, el 2 de mayo subí a la plataforma, lo que dijo Nelson Vallejo Gómez. Era comienzo de la pandemia, que estábamos todos alterados, ahora seguimos alterados, pero alterados medio acostumbrados. Y leo, un virus no solo es biológico, puede ser también noológico, psíquico, digital y societal. Para conocerlo y combatirlo, resulta necesario enseñar el ecosistema de las ideas, las cegueras del conocimiento y la ética del entramar, del entramado justamente de la complejidad. Y bueno, al final de ese texto están las distintas fuentes bibliográficas. Educación Especial Chaco, sería Marisa Bullman, Sí. dijo, querían ser guías y protagonistas de ese proceso de construcción de conocimiento mucho más que meros traductores. Referencia cuando estabas hablando sobre los docentes indígenas. Claro, lo que yo digo, porque se lo corregía a una colega, ¿por qué meros traductores? Es como cuando dice meramente pedagógico. No, a ver, veamos los términos, ¿no? Ser traductor es todo un oficio y una vocación también. Es una tarea apasionante, traductor o intérprete. Pero no cabe, en todo caso son traductores lingüísticos, traductores literales. Lo que no cabe es esa traducción en un proceso didáctico-pedagógico. Habían otros comentarios. Liliana Ábalos, creo que ya lo leíste, Lichi, la interculturalidad estará ligada siempre a la cosmovisión de cada cultura. Bueno, y acá dice Miriam Amarilla, si no me equivoco, es del CEREC, sí, intérprete o traductor. La distinción clásica, pueden corregirme, pero yo tengo entendido, es que intérprete es el que traduce oralmente. Traductor es el que lo hace por escrito, que exige capacidades y preparación complementaria pero diferente. Entonces, y todos tenemos algo de hermeneutas también cuando traducimos o interpretamos, porque es muy difícil hacer que la traducción palabra por palabra tenga sentido. No sé si queda claro.
Y había otro comentario, también te lo leo, Lichi, de Gerardo Roberto Martínez. Es necesario rescatar la historia anterior a la llegada de los españoles. Particularmente me interesan las prácticas productivas de los pueblos prehispánicos, ya que encuentro que todos ellos, con mayor o menor medida, realizaban prácticas agrícolas. En la necesidad de crear un corpus de conocimientos para una agroecología del Gran Chaco, necesitamos rescatar estos saberes. Me permito pasar un chivo, no tengo una nueva publicación, que son las Memorias del Gran Chaco, compiladas por Mercedes Silva. Busquen, no les voy a decir cómo es, no les voy a decir la librería, porque ahí sí ya queda medio feo. Bueno, pero feo no, pero no es el término. Lo que les quiero decir, como docente es una compilación fascinante, porque además tiene, haciendo lo que es, recordando lo que dice Gerardo, allí es otro mundo, son otros mundos los que hablan, porque se da lo que nosotros decimos en Occidente, animismo. En otros casos es la ecología profunda, como dice Zaffaroni. Hablan los ríos, son actores los ríos, los protagonistas, las montañas, y es un trabajo que ha sido hecho luego de un rastreo y una indagación muy interesante, tanto en fuentes orales como escritas, del Gran Chaco americano, justamente, son las Memorias del Gran Chaco, y en los últimos capítulos, digamos, está los testimonios indígenas. También está el libro de don Orlando Sánchez, y hay otros, por ejemplo, se dice que en la zona de la Cangallé, lo que es ahí cerca de Castelli, el Espinillo, el Interfluvio, bueno, el Interfluvio, era una zona muy rica, y de grandes, no grandes, pero de explotaciones, tampoco es explotaciones, de cultivos muy importantes. Entonces, justamente todas esas prácticas agroecológicas tienen que ser rescatadas, recuperadas. Algunos lo hacen. Por ejemplo, en la zona del Sausalito están trabajando las huertas comunitarias, es algo fabuloso, se está recuperando eso, pero todavía no alcanza. No alcanza porque el desmonte, la deforestación ha sido realmente muy fuerte. Otro comentario, Lichi, es de Liliana Ábalos. Como usted lo explicó, señora Lichi, en esto de hacer carne a la interculturalidad es comprender y respetar la cosmovisión, dado que cada palabra tiene identidad y no siempre en castellano una palabra significaría lo mismo en lengua com, por ejemplo. Ya lo creo, ya lo creo. Y de ahí se originan tantos malentendidos que hay que trabajar justamente desde la interculturalidad. ¿Qué significa? Hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje verbalizado y con las palabras. Muy cuidadosos, no solo con los indígenas, sino con personas en particular de otras culturas, porque, como decía Sartre, una palabra es un arma, y decía, no sé quién lo decía, dice que un psicólogo, lo cita siempre Daniel Molina, usted podrá estar seguro de lo que dijo,
nunca de lo que el otro interpretó. Entonces hay palabras que hieren y otras que son extemporáneas. Otro comentario, Lichi, de José Damián Torales. Muchas Ajá. de las nociones y de los conceptos que menciona la señora Mendoza los relaciono con las situaciones por las que atravesamos en la cotidianidad de las aulas en la web número 52 de Misión Nueva Pompeya, donde trabajamos con profesores guías bilingües en el nivel secundario. Son verdaderos puentes de conexión y de intercambio de significados entre los y las estudiantes de la comunidad wichí y los docentes no indígenas. Ahí hay una palabrita, o dos palabritas, puentes y significados. La polisemia es tan importante, entender que las palabras no tienen un solo significado. Justamente, bueno, no me quiero adelantar, pero habría también hay una experiencia de la traducción intercultural, ¿no es cierto?, de equivalencias de sentido, cuando hablamos de esta coexistencia, cómo se da en el caso de la cacique Supaz. Es muy buena la experiencia, que es toda una historia que un día la van a tener que contar los propios, digamos, los propios actores y actrices de esa experiencia educativa, no siempre entendida en Resistencia. También hay otro comentario de una hermana del sur, Vanina Ojeda. En Tierra del Fuego estamos trabajando con integrantes de los pueblos Selknam y Yaganes para que ellos sean las voces en las aulas. Bueno, ese es todo un tema, ser las voces, ser sus propias voces. Eso es fundamental, y que lo entendamos los no indígenas. Es decir, después podemos contarlo o compartir espacio, eso es otra cosa. Pero todavía nos cuesta mucho respetar que los indígenas son sus propias voces, sean sus propias voces. Hoy, la experiencia de hoy, yo la quise contar desde mi criollidad, como yo digo. Soy consciente, lo hablo desde mi criollidad y sin renegar de mi formación. Pero van a escuchar también desde en las próximas clases, ahí mire, se me cruza, los próximos encuentros, también diálogos con docentes indígenas y como lo vienen haciendo, y yo les digo, no recuerdo bien cuándo empieza, pero también el tema de la ESI, en la EBI, lo van a trabajar las propias docentes indígenas. Es todo un tema, todo un tema la ESI. Eso sí que es un campo de disputa. Si no es la semana que viene, es la siguiente. Manina Ojeda otra vez dice, es la única manera de que los hermanos indígenas sean vistos como sujetos de derechos y no suplidos al pasado. Y bueno, si vos lo escuchás a don Orlando Sánchez, es toda una figura, cada uno con su valor. Tuve el privilegio de llegar a conocer también a don Nemesio Coria y a Valerio Nicola, tres de la comisión de los 6 que encabezaron cierta resistencia en 1987. Bueno, don Orlando Sánchez siempre insiste, nosotros somos sujetos de derecho. Eso exige de nuestra parte toda una
reconversión mental de la mirada, un proceso de reflexividad. Bueno, se tienen que retirar. No, chicos, yo podría seguir, pero yo sé que, bueno, tienen otras actividades. Y te sí, leo nos lo vamos. último, Lichi. Sí. Clases con Pi, dice qué buena charla, saludos. Pero yo Paola, detesto que me pongan eso, clases con Pi. A mí soy curiosa, ¿quién es clases con Pi? así dice, ese es el nombre que figura. Sí, así se autodenominó, está de incógnito clases con Pi. Paola ella es subsecretaría de Interculturalidad y Trilingüismo. Paola escribió el 13 de octubre, debe ser la fecha que vos estabas hablando sobre ESI. Esa debe ser la Sí. fecha en la que se da ese espacio. Sí, y ahí dice Vivi Notagay, docentes y profesionales de salud indígena. Esa va a estar buena. Sí, y por último, ya Olivera dice, entiendo que la interculturalidad compone a toda la sociedad. ¿Qué grado de responsabilidades se tienen en cada trayecto? Así es. Ah, y antes de ir me paso otro chivo. Mañana se termina el ciclo corto de Entretejiendo Senderos, muy interesante, que se ha trabajado justamente la relación entre naturaleza y educación, si se puede decir. Todo un tema. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, ya para ir cerrando, te leo estos últimos dos. Sí. Saludos, muy interesante, y sí, hay que seguir reconstruyendo la verdadera historia. Estamos para colaborar con ustedes desde la Secretaría Provincial de Tierra del Fuego. Ella es Bien, Vanessa Ojeda, secretaria de esa provincia. Y muy por bien. último, Micaela Fernández, particularmente cuando trabajamos con la interpretación de poesías con los chicos y las chicas de la Tecnicatura en Interpretación en Lengua Indígena Wichí, estamos horas hallando los múltiples significados que se desprenden de cada término. Tanta riqueza. Así es, así es. Si hay algo fascinante en este mundo es la palabra. Bueno, ya no hay más comentarios. Y para ir cerrando, solamente les recuerdo y les dejo una vez más el link para registrar la asistencia. Y el lunes 5 de octubre a las 5 de la tarde vamos a dar continuidad a los conversatorios que están vinculados con plurilingüismo en este caso, ¿sí? Yo por mi parte, eso es todo, Lichi. No sé si vos querés agregar algo más o si no, ya cerramos. Sí, cerremos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Que terminen bien la tarde. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego.